Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo, El oír con fe. Autor Pedro Don. Título de la semana, La verdad del evangelio. Día viernes, leer con oración. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Repetimos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Título del día, no usar la capacidad propia para hacer la obra de Dios. Dios formó el universo con su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Para Dios, la creación es muy sencilla. Hasta el día de hoy, los científicos intentan comprender el universo y no pueden hacerlo. No solo tenemos el macrouniverso, sino también el microuniverso, los elementos subatómicos, los átomos, los electrones. Todos los elementos están ahí funcionando y no dejan de funcionar. Otro microcosmos difícil de comprender es la física cuántica. Dios hizo todo esto solo con la palabra. ¿Él necesita nuestra ayuda para hacer algo? Confiemos en que Dios es todopoderoso. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Si Dios retirara la palabra que sustenta este universo, éste colapsaría. Es el poder de la palabra de Dios lo que hace que este universo funcione. Por eso Dios no necesita la capacidad humana para llevar a cabo su obra. Él es todopoderoso. Por tanto, no confíe en su propia capacidad ni en las obras de la ley. Él sabe cómo hacer las cosas. Lucifer fue creado por Dios como el sello de la perfección, pero se enorgulleció a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, y Dios lo arrojó a la tierra. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17. Esa fue la razón de su caída. En Isaías, capítulo 14, Lucifer era conocido como el lucero de la mañana. Era un ángel perfecto, sabio, capaz y hermoso. El orgullo entró en su corazón. Quería exaltar su trono por encima de las estrellas de Dios y ser igual a él. Entonces Dios lo arrojó por tierra. Cuando Dios creó a las criaturas, nunca tuvo la intención de que actuaran basadas en sus habilidades. Lucifer se convirtió en el adversario de Dios y hoy lucha contra el Señor. Y es contra él que también luchamos. Este es un ejemplo del fracaso de un ser extremadamente perfecto. Cuando Dios creó a Adán, Génesis capítulo 1, versículo 26, su deseo era que el hombre sojuzgara y gobernara la tierra para Dios. Como criatura perfecta, Lucifer no resultó. Por eso Dios creó al hombre para ese propósito. Si Dios hubiera tenido en cuenta la capacidad de la criatura, habría formado un ser humano más capaz que Lucifer. Pero el Señor no creó al hombre más capaz que los ángeles. Al contrario, lo hizo inferior a ellos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dios tiene una gran esperanza en el hombre, por eso creó un espíritu dentro de él. Este espíritu, que proviene del soplo divino, es capaz de recibir a Dios mismo. El hombre fue creado como un vaso para contener a Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. El Señor solo necesita que tengamos un corazón abatido, arrepentido y humilde para recibirlo. Dios es el Todopoderoso. Finalmente, encontramos el camino. Dejemos que Dios complete su propósito. La palabra hace la obra, porque la palabra es Dios mismo. Él realiza su obra a través de nosotros, seres incapaces que reciben y practican su palabra. Somos ese grupo de personas que dejan que el Señor gobierne. Por eso vemos la importancia de que Nehemías haya cerrado los muros y levantado las puertas de Jerusalén. Todos los que viven dentro de la ciudad ahora reconocen que son incapaces y que la voluntad de Dios no se cumple por las obras de la ley ni por el conocimiento. El que hace todas las cosas con señales y prodigios es el Señor. ¿Cómo dejamos que Dios gobierne? Es a través de su palabra. Reconocemos que la palabra de Dios gobierna la iglesia y realiza su obra. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.